Comenzaron con susurros, chistes groseros sobre sus curvas. Uno de ellos dijo, lo suficientemente alto para que ella lo oyera, apuesto a que esa ajustadora de tuercas esconde toda una panadería ahí atrás. Ella les dijo que pararan. Les dijo que no. Pero a ellos no les gustó eso. Así que la rodearon, se rieron, y cuando ella intentó alejarse, la agarraron, intentaron arrancarle los pantalones delante de todos. Y cuando la tela se rasgó y su espalda baja quedó expuesta, ya no se rieron más. Se congelaron, porque lo que vieron no solo les cerró la boca. Los aterrorizó. ¿Quieres saber qué hizo que 4 soldados adultos se congelaran en un miedo absoluto, y por qué esos mismos hombres estaban de rodillas suplicando misericordia minutos después? Entonces deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo estás viendo esto. Y presiona suscribirte, porque el abuso no termina cuando se expone. Termina cuando se castiga. El sol del desierto no tenía piedad esa tarde. El campo alfa se cocía bajo un calor brutal que convertía las herramientas de metal en hierros candentes y hacía que cada respiración se sintiera como tragar arena. El aire temblaba con olas de calor, y el olor era puro militar, latón caliente, escape de diésel, y esa mezcla de sudor y aceite de maquinaria que se pegaba a todo. Los generadores zumbaban constantemente, interrumpidos por disparos de rifles desde rangos distantes. En medio de todo ese caos controlado, una mujer trabajaba sin alardes. Alina Torres no se anunciaba. Se movía con precisión silenciosa. Su camiseta gris oscura por el sudor, pantalones cargo marrones, funcionales y desgastados. Se arrodilló junto al andamio, aplicando concreto alrededor de los pernos de anclaje con movimientos económicos. Sus manos trazaban cada conexión como si estuviera leyendo un lenguaje escrito en metal. Ningún movimiento desperdiciado, solo una competencia metódica de alguien que entendía que las vidas dependían de acertar en los detalles. La mayoría de los soldados que pasaban por el área apenas la notaban. Otra contratista arreglando otro equipo que se rompería de nuevo el mes siguiente. Ruido de fondo en el ciclo interminable de mantenimiento que mantenía funcional una base militar. Bajo el toldo de sombra, 4 reclutas de infantería la habían convertido en su entretenimiento. Díganme que esa mujer no sabe trabajar, dijo uno, codeando a su compañero. Miren esa forma cuando se agacha. Los otros se rieron con una apreciación fea. ¿Qué piensan? ¿Es militar o instructora de fitness que se perdió? Otro sonrió. Tal vez solo está hecha para el trabajo. Ya saben lo que dicen sobre los contratistas diseñados para torque. Se disolvieron en risas que tenían un filo. Alina no reaccionó. Ni siquiera miró en su dirección. Ajustó su posición, probó la consistencia del concreto con dedos experimentados y se movió 2 pasos a la izquierda para empezar la siguiente sección. Su rodillera, desgastada y funcional en lugar de decorativa, captó la luz brevemente mientras se acomodaba en una nueva postura de trabajo. El hombre que la observaba con más intensidad no participaba. El cabo Oanlock estaba con los brazos cruzados, la mandíbula moviéndose como si masticara una idea. A finales de los 20, con la confianza que venía de llevar galones pero nunca haber sido probado. Su uniforme era perfecto según las regulaciones, pero sus ojos tenían la mirada calculadora de alguien buscando ángulos para explotar. Había tenido un mes difícil, falló su curso de suboficial, pasó por alto para un ascenso, buscando a alguien en quien desquitarse. ¿Saben qué?, dijo Locke. Creo que deberíamos verificar lo que está haciendo. Asegurarnos de que siga los protocolos de seguridad. Uno de los soldados rasos lo miró con incertidumbre. Parece que sabe lo que hace, cabo. Las apariencias pueden engañar, replicó Locke, ya empezando a caminar hacia ella. Y tenemos la responsabilidad de asegurar que todo el personal no militar opere dentro de las pautas establecidas. Los otros lo siguieron, atraídos por esa fuerza magnética de un posible enfrentamiento que los soldados jóvenes encontraban irresistible. Se extendieron ligeramente al acercarse, no exactamente rodeándola, pero definitivamente estableciendo una presencia que no podía ignorarse. Alina sintió el cambio antes de oír sus pasos. Algo en la calidad del silencio detrás de ella cambió, se volvió enfocado y depredador. Miró por encima del hombro una vez,
solo lo suficiente para catalogar a 4 hombres acercándose con el tipo de pavoneo que precedía problemas. Volvió a su trabajo, pero sus hombros se tensaron casi imperceptiblemente. Su postura cambió, el peso distribuido de manera diferente, y cuando trazó una línea en el polvo con su bota, curvó como un gancho en lugar de correr recta. Pequeños ajustes que la mayoría de la gente pasaría por alto, pero que hablaban de un entrenamiento que iba más profundo que las credenciales de contratista civil. Porque Alina Torres no era solo alguien que arreglaba infraestructura. Y el momento en que estos soldados decidieran probarla, iban a aprender exactamente qué significaba eso. El enfrentamiento empezó con burocracia. Alina estaba ajustando la manga del cable cuando la sombra de Locke cayó sobre su trabajo. Había marcado un pliegue 2 veces ya, del tipo que atascaría rondas y causaría malfunciones. Necesito ver su documentación de autorización, dijo Locke, su tono cargando una autoridad artificial. Alina se enderezó. Mi autorización está vigente, 2 niveles por encima de lo que esto requiere. Los nuevos protocolos de seguridad requieren verificación de todo el personal no uniformado. Ella le entregó su carpeta sin comentario. Papeles oficiales debidamente sellados con códigos de autorización que deberían haber terminado con eso inmediatamente. Locke los examinó como un experto. Dice evaluación de infraestructura no incluye sistemas eléctricos. La infraestructura incluye todos los sistemas de soporte. Lo ha hecho desde la actualización hace 3 meses. Uno de los soldados rasos se rió por lo bajo. Ella conoce las regulaciones mejor que usted, cabo. Locke no retrocedía. Las regulaciones se actualizaron de nuevo. Nuevos protocolos de seguridad electromagnética. No podemos tener electrónicos no autorizados cerca de equipo sensible. Necesito que verifique que no lleva dispositivos de contrabando. El sargento de guardia levantó la vista, frunciendo el ceño. Locke. ¿Qué demonios? Verificación de seguridad de rutina, sargento. ¿Cómo qué? Preguntó Alina. Teléfonos, equipo de grabación, transmisores podrían estar ocultos en la ropa. Se requiere verificación de cumplimiento completo. Las conversaciones cercanas bajaron a murmullos. La gente había empezado a notar que algo estaba cruzando una línea. Búsqueda de desnudo, inspección de la parte superior del cuerpo. Procedimiento estándar para personal no autorizado. Eso era una mentira y todos lo sabían. Pero Locke apostaba a que ella no querría causar una escena. Otro soldado raso sacó su teléfono. Esto podría valer la pena grabarlo. Guárdalo. Rodríguez siseó. Pero el chico solo sonrió. Alina se quedó allí por un largo momento, mirando a este chico que pensaba que podía humillarla. Podría haber llamado al sargento, exigido a su superior, alejarse. En cambio, dejó la carpeta y empezó a desabrocharse los pantalones. Jesús, realmente lo está haciendo, susurró el chico. Ella los bajó hasta las rodillas y se quedó allí, postura recta, expresión inalterada. Los soldados miraron con una curiosidad fea. ¿Satisfechos?, preguntó ella. La sonrisa de Locke se ensanchó. De vuelta. Inspección completa. Mientras Alina se giraba, el sol de la tarde captó algo en su espalda baja que hizo que la atmósfera cambiara. No era tinta decorativa. 5 marcas horizontales Stark corrían paralelas a lo largo de su espina dorsal por encima de la cintura. Cada marca era diferente, precisa, angular, como diagramas técnicos quemados en la piel. Una silueta de máscara de gas, coordenadas satelitales, una jeringa cruzada con rayos, un contorno de dron y un cráneo con gafas de visión nocturna. La mayoría de los que miraban no entendían qué estaban viendo. El chico todavía estaba grabando. Miren el arte en la espalda. Probablemente se los hizo cerca del entrenamiento básico. Pero Rodríguez sintió algo frío asentarse en su estómago. Había visto marcas como esas en las fotos de su abuelo. Identificadores de unidad para grupos que no existían oficialmente. Fue entonces cuando el sargento mayor Darius Holly dobló la esquina con 2 oficiales. El portapapeles en su mano golpeó el concreto con un chasquido agudo que resonó a través del área de trabajo. Sus oficiales de escolta lo miraron con confusión,
Luego siguieron su mirada hacia la mujer parada medio desnuda en medio de su bahía de mantenimiento. Dulce Madre de Dios, susurró Hurley. Porque esas marcas no eran aleatorias. Eran conteos de misiones de operaciones vector fantasma. El tipo de operaciones negras clasificadas que se enterraban tan profundo que incluso la gente con autorización no se suponía que supiera que habían sucedido. Cada símbolo representaba un tipo diferente de operación: disposición de armas químicas, inteligencia satelital, neutralización de amenazas biológicas, desarrollo de guerra con drones, y eliminación en cuartos cerrados. Hurley había sido sargento maestro en Afganistán, trabajando coordinación de inteligencia en Bram. Había visto los informes de posacción antes de que fueran triturados. Sabía sobre las operaciones que salieron mal y los operadores que se suponía que estaban muertos pero de alguna manera regresaron a casa con inteligencia que previno desastres mayores. También sabía que esos operadores habían recibido nuevas identidades y órdenes estrictas de desaparecer para siempre. Alina Torres no era solo una contratista. Era un fantasma hecho carne. El tipo de fantasma que los departamentos de defensa creaban cuando los héroes necesitaban vanishing por el bien de la seguridad nacional. Nuevas identidades, registros limpios, trabajos civiles que utilizaban sus habilidades mientras los mantenían invisibles. Pero la piel recordaba lo que el papeleo olvidaba. Locke todavía estaba sonriendo, todavía jugando para su audiencia. ¿Ve algo que quiera reportar, señora? El chico estaba acercando con su teléfono. Esto definitivamente va a las redes sociales. Alina empezó a girarse de nuevo, sus movimientos sin prisa, profesionales, como si estuviera completando una tarea que le había sido asignada por alguien con autoridad real. Fue entonces cuando Hurley encontró su voz. Retrocedan, cabo. Las palabras cortaron el ruido del área de trabajo como una hoja a través de seda. Cada conversación se detuvo. Cada herramienta se quedó quieta. Incluso el sonido distante de disparos de rifles pareció pausar en respeto a la autoridad en ese comando. Locke se giró, su cara pasando por varios tonos de pálido al darse cuenta de quién estaba mirando. Señor, solo estaba realizando una inspección de seguridad de rutina bajo nuevas. Dije retrocedan. La voz de Hurley llevaba la clase de autoridad que venía de tomar decisiones de vida o muerte en lugares donde la elección equivocada significaba bolsas para cuerpos y banderas dobladas. Caminó a través del concreto con pasos deliberados, sus ojos nunca dejando el rostro de Alina. Los dos oficiales con él, un capitán y un teniente, se quedaron atrás. No entendían qué estaba pasando, pero reconocían la expresión en el rostro de su sargento mayor, la misma expresión que ponía cuando llegaban comunicaciones clasificadas de cuarteles generales superiores. Señora, dijo Hurley en voz baja, su tono completamente diferente del comando que había usado con Locke. ¿Puede vestirse? Ella sintió una vez y empezó a subirse los pantalones, cerrándolos con la misma precisión sin prisa que había usado para quitárselos. Sin vergüenza, sin ira, sin demanda de disculpas, solo la dignidad silenciosa de alguien que había soportado cosas peores que la humillación pública y las había sobrevivido todas. El chico todavía sostenía su teléfono en alto. Señor, ¿debería enviar este footage ya? Borrarás ese footage inmediatamente o te haré corte marcial por grabar personal clasificado sin autorización. ¿Clasificado? Pero ella es solo una contratista. Bórralo ahora. Las manos del chico temblaron mientras manipulaba su teléfono. El video desapareció con unos toques y metió el dispositivo de nuevo en su bolsillo como si fuera radioactivo. Cuando Alina estuvo completamente vestida de nuevo, Hurley se acercó más, lo suficiente para que sus siguientes palabras fueran solo para ella. Vector Fantasma fue oficialmente disuelto en 2013, dijo suavemente. Oficialmente, replicó Alina. No hay registros de servicio para sus operaciones. Ese era el punto. Hurley estudió su rostro, viendo cosas allí que la mayoría de la gente pasaría por alto. La forma en que sus ojos seguían el movimiento sin parecer observar. La ligera cicatriz en sus nudillos que venía de combate cuerpo a cuerpo. La forma en que se paraba con el peso equilibrado, siempre lista para moverse en cualquier dirección. Se supone que usted no existe, dijo. Tampoco existe la mitad del equipo en esta base, pero aquí estamos.
Eso captó su atención. Porque ella tenía razón. El campo alfa albergaba sistemas de armas experimentales y tecnología prototipo que existía en presupuestos pero no en inventarios oficiales. A menos que su autorización fuera más profunda de lo que mostraba el papeleo, a menos que ella fuera exactamente quien él pensaba que era, Hurley se giró para enfrentar a los soldados reunidos que observaban este intercambio con la creciente realización de que acababan de meterse en algo que no entendían. Locke parecía querer desaparecer en el concreto. El chico estaba pálido como la arena del desierto. Rodríguez seguía mirando entre Hurley y Alina como si intentara resolver un rompecabezas con piezas faltantes. Todos fuera, dijo Hurley. Ahora, señor, tenemos mantenimiento programado en el Rodríguez empezó. No me importa si tienen al secretario de Defensa programado para un cambio de aceite. Despejen esta área. Cualquiera que discuta lo que acaba de pasar estará lavando platos en el comedor hasta que expire su alistamiento. Los soldados se dispersaron como maleza en un huracán. Locke intentó quedarse, intentó explicar, intentó salvar algo del naufragio de su autoridad. Señor, solo estaba siguiendo protocolo. Nuevas medidas de seguridad que vinieron de un cabo Locke. La voz de Hurley era baja ahora, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Preséntese en mi oficina a las 1500 horas. Traiga a su supervisor y a su líder de sección. Vamos a tener una conversación sobre qué significa realmente el protocolo. El rostro de Locke se puso blanco. Una reunión con el sargento mayor con supervisores presentes usualmente significaba papeleo que te seguía por el resto de tu carrera militar. Cuando el área estuvo vacía, excepto por ellos dos y los oficiales de Hurley, el sargento mayor sacó su teléfono e hizo una llamada a un número que no estaba en ningún directorio. Este es Hurley en el campo alfa. Necesito verificación inmediata en una Alina Torres. Credenciales de contratista, verificación de antecedentes, prioridad alfa. Escuchó por un momento, su expresión volviéndose más seria con cada segundo. Entiendo. Y el nivel de clasificación en sus asignaciones previas. Entendido. ¿Qué hay de su estatus operacional actual? Otra pausa. Copiado. Y es si alguien hipotéticamente hubiera comprometido su identificación de cobertura, entiendo. Gracias. Terminó la llamada y miró a Alina, quien había recogido sus herramientas y estaba inspeccionando calmadamente la carcasa del cable como si nada hubiera pasado. Me dicen que tiene niveles de autorización que no estoy autorizado a preguntar, dijo. Entonces no pregunte. Pero puedo proporcionar cualquier apoyo que necesite para completar su trabajo. Ella levantó la vista de su equipo. Solo necesito terminar esta reparación y archivar mi informe. Igual que cualquier otro día. Después de lo que acaba de pasar. ¿Quiere seguir trabajando después de lo que acaba de pasar? Este trabajo necesita hacerse bien. Y eso, Hurley se dio cuenta, le decía todo lo que necesitaba saber sobre quién era ella realmente. El capitán dio un paso adelante, la confusión clara en su rostro. Señor, no entiendo que usted no necesita entender, capitán. Solo necesita asegurar que la señorita Torres tenga cualquier recurso que requiera para completar su asignación y que nadie interfiera con su trabajo de nuevo. Durante las siguientes 3 horas, Alina trabajó con la clase de competencia silenciosa que hacía que oficiales experimentados tomaran nota. No solo reparaba equipo. Lo entendía en un nivel que iba más allá de los manuales técnicos. Podía identificar puntos de estrés que no aparecerían en pruebas de diagnóstico por otras 1000 horas de operación. Encontraba fallos de diseño que habían sido pasados por alto por equipos de ingenieros. Trabajaba como alguien que había mantenido sistemas críticos en condiciones donde el fallo significaba que la gente moría. Había hecho reparaciones con herramientas improvisadas bajo fuego. Había firmado equipo en el que tendría que confiar su propia vida, sabiendo que su aprobación era una promesa escrita con su propia sangre. La noticia de lo que pasó empezó a extenderse por la base. De esa manera en que el chisme militar siempre lo hace, silenciosamente a través de equipos de mantenimiento y cambios de turno, cada relato cargando un poco más de peso que el anterior. Para cuando Alina estaba a mitad de sus reparaciones, suboficiales senior encontraban excusas para pasar por el área de trabajo.
El sargento maestro Williams, quien había estado arreglando equipo militar desde antes de que la mayoría de la unidad actual naciera, se detuvo a observar mientras ella trabajaba en el mecanismo de reinicio de blancos. No dijo nada inicialmente, solo observó mientras ella trazaba patrones de vibración con sus dedos, sintiendo irregularidades que los instrumentos podrían pasar por alto. El rodamiento está desgastándose de manera irregular, dijo ella sin levantar la vista. Probablemente ha estado así por semanas. Williams verificó sus registros de mantenimiento en su tableta. Efectivamente, los operadores habían reportado ciclaje inconsistente de blancos durante ejercicios de fuego real. Nada lo suficientemente serio para detener el entrenamiento, pero suficiente para hacer incómodos a tiradores experimentados. ¿Cómo lo detectó sin correr el sistema? La fatiga del metal tiene una firma. Puede sentirla en la vibración de la carcasa. Se movió a la caja de unión eléctrica, pasando sus dedos a lo largo de las conexiones de conducto con el toque practicado de alguien que había aprendido a encontrar cables sueltos en completa oscuridad. Su relé de potencia también está corriendo caliente. Probablemente ha estado así por meses. Williams sacó los registros de mantenimiento eléctrico. El relé había sido marcado para reemplazo durante la próxima overhaul programada, aún semanas lejos. Pero las lecturas de temperatura mostraban que se degradaba más rápido de lo predicho. Hemos estado monitoreando esa situación. ¿Cómo lo supo? Expansión térmica. El metal de la carcasa se contrae de manera diferente cuando el componente está estresado. Dio su mano a un punto donde la carcasa del relé se unía al soporte de montaje. Sienta la diferencia en la frecuencia de vibración. Está trabajando más duro de lo que llaman las especificaciones. Williams había estado manteniendo equipo militar por 3 décadas. Pero estaba aprendiendo cosas que nunca había considerado. Esto no era conocimiento de libro de texto. Era experiencia de campo ganada en lugares donde el fallo de equipo significaba que la gente moría. Hurley observó desde la distancia mientras ella identificaba una grieta fina en un soporte que el equipo de mantenimiento regular había pasado por alto. Encontraba un alambre de seguridad que se corroía y podría causar fallo hidráulico bajo estrés. Captaba un perno de montaje que se aflojaba y habría llevado a un fallo catastrófico del sistema durante el próximo ejercicio de alto tempo. Cada descubrimiento era registrado metódicamente, profesionalmente. Sin autofelicitación, sin drama, solo la competencia silenciosa de alguien que entendía que las vidas de otras personas dependían de acertar en cada detalle exactamente. Cuando terminó, su informe era exhaustivo, profesional, y contenía 6 recomendaciones que prevenirían fallos de equipo que nadie más había considerado posible siquiera. Williams firmó como testigo de sus hallazgos. Su firma llevaba peso, 30 años de mantenimiento militar, 4 despliegues de combate, una reputación por nunca aprobar nada que pudiera fallar cuando los soldados lo necesitaran más. Señora, dijo en voz baja mientras ella empacaba sus herramientas. Trabajo sobresaliente viniendo de Williams. Eso era un elogio alto. Del tipo que se repetía en reuniones de supervisores y se recordaba durante evaluaciones de desempeño. Hurley leyó su informe 2 veces, luego la miró con algo cercano al asombro. ¿Dónde sirvió realmente?, preguntó. Lugares que no existen en mapas oficiales, replicó ella. ¿Haciendo qué clase de trabajo? El tipo que no existe en manuales de campo. Él asintió, entendiendo que algunas preguntas no deberían hacerse, incluso por gente con autorización para hacerlas. El sargento de guardia se acercó con un formulario de completación de trabajo. Señora, si pudiera firmar la inspección. Alina tomó el bolígrafo y firmó su nombre con la misma escritura precisa que había usado en el registro de entrada. Pero el sargento notó algo más. La forma en que sostenía el bolígrafo, la pequeña cicatriz en su dedo índice, los callos que venían de manejar armas y herramientas de precisión bajo condiciones extremas. Había visto marcas como esas antes en las manos de personal de operaciones especiales que trabajaba en equipo que no existía oficialmente. Gracias, señora, dijo en voz baja. Trabajo profesional. Mientras Alina cargaba su bolsa de herramientas, Hurley hizo otra llamada, esta a su oficial al mando.
explicando que la contratista en cuestión había sido autorizada para acceso irrestricto a la base y que cualquier personal que le hubiera mostrado falta de respeto recibiría entrenamiento adicional sobre el tratamiento apropiado de personal clasificado. Cuando ella estuvo lista para irse, él la acompañó a la salida del área de trabajo. No tiene que volver aquí, dijo. Puedo asegurar que reciba asignaciones que no involucren lidiar con soldados que no saben mejor. Alina cargó su bolsa de herramientas y miró de vuelta al área donde había sido humillada, desnudada y burlada por hombres lo suficientemente jóvenes para ser sus hijos. Volveré la próxima semana para la inspección de seguimiento, dijo. ¿Por qué? Ella se quedó en silencio por un momento, mirando hacia las áreas de entrenamiento donde soldados jóvenes estaban aprendiendo a confiar sus vidas a equipo mantenido por gente que nunca conocerían. Porque esos chicos necesitan entender que los silenciosos también tienen historias. Y a veces esas historias importan más que las ruidosas. Caminó hacia el calor del desierto, sus pasos firmes en el camino de concreto. Detrás de ella, el área de trabajo volvió a sus ritmos normales de mantenimiento y preparación. Pero algo fundamental había cambiado en ese espacio, algo que ondularía a través de conversaciones y actitudes por meses por venir, a las 1500 horas. El cabo lo que estaba fuera de la oficina del sargento mayor Hurley, su uniforme de gala perfecto, pero sus manos temblando ligeramente. Su supervisor, el sargento de personal Mills, esperaba a su lado con la clase de expresión que decía que esta conversación no iba a terminar bien para nadie involucrado. Recuerda, dijo Mills en voz baja, di la verdad. No intentes justificar lo que pasó. La puerta se abrió. El ayudante de Hurley les hizo un gesto para entrar. La reunión duró 25 minutos. Cuando Locke emergió, su rostro estaba pálido y su trayectoria de carrera había cambiado significativamente. Deber extra por 8 semanas, entrenamiento obligatorio sobre tratamiento de personal con antecedentes clasificados, una carta de reprimenda en su archivo permanente, y una recomendación de que pasara tiempo considerable pensando sobre qué significaba realmente el liderazgo. Pero las consecuencias reales ya se estaban extendiendo por la base como ondas en un estanque. Para la cena de la tarde, cada jefe de equipo y supervisor de mantenimiento había oído alguna versión de lo que pasó en el campo Alfa. La historia variaba en detalles, pero el núcleo permanecía consistente. Una contratista había sido humillada por personal junior. Y esa contratista resultó ser alguien cuyo registro de servicio estaba clasificado en niveles que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. El sargento maestro Williams encontró a Locke en el club de enlistados esa noche, mirando a una cerveza que no estaba bebiendo. ¿Te molesta si me siento? Locke se encogió de hombros. Williams se acomodó en la silla frente a él. ¿Entiendes lo que hiciste hoy, hijo? Todos me siguen preguntando eso. Porque todos quieren asegurarse de que aprendas de ello. Esa mujer que avergonzaste. Es el tipo de persona para la que existe toda esta base. El tipo que hace los trabajos que nos permiten al resto dormir seguros por la noche. Locke levantó la vista. ¿Cómo lo sabe? 30 años en este negocio, aprendes a reconocer ciertos indicadores. La forma en que manejaba sus herramientas. La forma en que encontró problemas que habíamos pasado por alto completamente. La forma en que se portó cuando intentaste quebrantarla. Williams pausó, pero sobre todo fue la forma en que reaccionó el sargento mayor Hurley. Nunca lo había visto con esa expresión antes. Locke se quedó en silencio por un momento. ¿Qué debería haber hecho diferente? Hacer preguntas antes de asumir. Tratarla con el respeto que querría si estuvieras en su posición. Recordar que el uniforme se supone que significa algo más allá de solo autoridad sobre otras personas. Rodríguez encontró a Locke más tarde parado en una ventana overlooking las áreas de entrenamiento donde el turno de noche preparaba equipo para los ejercicios de mañana. «Sabes lo que hiciste hoy, ¿verdad?», dijo Rodríguez en voz baja. «Todos me lo han estado explicando». «Bien, porque mi abuelo sirvió en Vietnam, trabajó en inteligencia militar. Me contó sobre gente como ella, los que hicieron los trabajos que nunca pasaron en lugares donde nunca estuvimos contra amenazas que nunca enfrentamos oficialmente». Rodríguez pausó, observando a los equipos de mantenimiento trabajar bajo las luces de inundación.
Dijo que siempre podías identificarlos. La forma en que se movían, la forma en que observaban todo sin parecer mirar, la forma en que se portaban como si hubieran pasado por el infierno y encontrado el camino de vuelta. Locke no dijo nada. Humillaste a un héroe de guerra hoy. Alguien que probablemente salvó más vidas de las que jamás sabrás. Y lo hiciste porque pensaste que parecía vulnerable. ¿Cómo se suponía que supiera? Ese es exactamente el punto. No sabes con quién estás lidiando hasta que te tomas el tiempo de averiguarlo. Y para entonces, podría ser demasiado tarde para hacer una primera impresión diferente. El viento del desierto atrapó el borde de la camisa de Alina mientras llegaba a la puerta de la base, levantándola lo suficiente para revelar el borde superior de esos conteos de misiones. El guardia que procesó su salida era un sargento senior, 25 años en servicio, quien había visto suficientes operaciones clasificadas para reconocer ciertos tipos de marcas cuando las veía. No hizo preguntas, solo asintió respetuosamente y le devolvió sus credenciales. Que tenga una buena tarde, señora. Usted también, sargento. 3 semanas después, cuando el siguiente contratista civil llegó para mantenimiento de equipo, la atmósfera en el campo Alfa era diferente. El equipo era profesional, cortés, útil. Preguntaban sobre calificaciones en lugar de hacer suposiciones, ofrecían asistencia en lugar de crear obstáculos porque la noticia se había extendido por la base de esa manera en que las lecciones importantes lo hacen, a través de briefings de turno y reuniones de mantenimiento, a través de discusiones de suboficiales y conversaciones casuales sobre café. No la versión chismosa de lo que pasó, sino el principio detrás de ello. Trata a la gente con respeto hasta que prueben que no lo merecen. Haz preguntas antes de juzgar. Recuerda que nunca sabes con quién estás lidiando hasta que es demasiado tarde para cambiar tu enfoque. El sargento maestro Williams lo hizo parte de su programa de orientación para personal nuevo. No el incidente específico que se quedó en el campo alfa, sino el concepto detrás de él, el entendimiento de que la competencia silenciosa merecía reconocimiento, que la humildad a menudo enmascaraba experiencia y que el ejército funcionaba mejor cuando la gente se cuidaba mutuamente en lugar de buscar gente a quien empujar. El sargento mayor Hurley mantuvo el informe de mantenimiento de Alina en su escritorio por meses después. No porque fuera inusual, aunque sus recomendaciones habían prevenido 3 fallos potenciales de equipo, sino porque representaba algo que quería que su gente recordara. La excelencia no se anunciaba con fanfarria. Solo aparecía, hacía el trabajo necesario, y dejaba las cosas mejor de lo que las encontró. Y en algún lugar en el mundo civil, Alina Torres continuaba su misión silenciosa. Su servicio permanecía clasificado, sus sacrificios no reconocidos por el público, sus historias no contadas en ningún registro oficial. Pero había dejado atrás una instalación de entrenamiento llena de gente que nunca más asumiría que el silencio significaba debilidad o que alguien trabajando solo era alguien a quien podían ignorar con seguridad. Porque a veces las personas más peligrosas son las que no necesitan decirte cuán peligrosas son. A veces los héroes reales son los que nunca reciben ceremonias de reconocimiento. Y a veces cuando piensas que sabes exactamente con quién estás lidiando, descubres que no sabes nada en absoluto. ¿Alguna vez has visto a alguien completamente subestimado porque eligió quedarse en silencio en lugar de hacer ruido? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Leemos cada uno y respondemos a tantos como podemos. Si esta historia te recordó a alguien que nunca recibió el crédito que merecía, presiona ese botón de me gusta y suscríbete para historias diarias sobre los héroes escondidos a simple vista. Y si conoces a alguien que alguna vez ha sido burlado, descartado o ignorado simplemente porque no encajaba en las expectativas de alguien más, envíale este video porque lo que pasó en el campo alfa no se volvió viral, no hizo titulares, no se convirtió en una sensación en redes sociales, pero cambió todo para la gente que lo presenció. Tu próxima historia ya te está esperando. Solo haz clic en la pantalla. Te veremos mañana, a la misma hora, con otra historia sobre personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Gracias por ver. Gracias por suscribirte. Y gracias por recordar que el respeto se gana a través del carácter, no del volumen.